Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según lo que a la hora que vean este video. Eh, Específicamente lo que he querido hacer para ustedes de Future Paths, para explicar, ¿verdad? He pretendido hacer estos videos para explicar un poco eh, a manera de inducción, este, ciertos, explicar. eh, el por qué se hacen o se llevan algunos eh, formatos en recursos humanos y cuándo se deben de aplicar, cuándo se deben de usar, ¿verdad? Yo sé que para alguien de recursos humanos posiblemente esto sea pan comido, pero para alguien que no sepa, pues obviamente está aprendiendo. Entonces la idea es aprender, ¿verdad? Y que de alguna manera quede evidencia de la inducción que se pueda dar a alguien, el por qué se hicieron los formatos, para qué son importantes y para qué se usan. En primer lugar, recordemos que recursos humanos, como siempre digo, estamos en un país donde tenemos empresas del siglo XXI con un Ministerio del Trabajo del siglo XX. Por lo tanto, la documentación que se agregue al expediente es muy importante. El expediente es importante precisamente por dos cosas: por un control interno de recursos humanos y por los controles que puedan pedir la gente del Ministerio del Trabajo, especialmente los procesos disciplinarios. Entonces, eh, esto lo voy a tratar de hacer, van a ser videos relativamente rápidos, por lo menos de 15 a 20 minutos, precisamente para que sea algo práctico y que de alguna manera sea algo movido. Entonces, voy a presentar, ¿verdad? Pero poder visualizar, vamos a ver si puedo ingresar. Aquí, vamos a ver si puedo ingresar. Eh, entonces, no sé si se puede ver, no sé si se puede ver la pantalla. Estoy presentando un formato llamado entrevista de salida. ¿Cuándo se debe de aplicar este formato? Eh, Cuando un empleado renuncia y en casos esporádicos, dependiendo de cómo haya ido la persona, en caso cuando se despide a alguien. Este formato de la entrevista de salida es una retroalimentación que nos puede dar el empleado acerca de ciertas cosas internas que posiblemente nosotros no sabemos, lo ignoramos, lo que sea, y la entrevista de salida nos permite saber ciertas cosas. El empleado, pues obviamente está yéndose, ¿verdad? Y posiblemente quiera ser franco en decir ciertas cosas. Entonces, eh, la instrucción es que se escribe la fecha, ¿verdad? En qué área o departamento trabajaba, qué cargo tenía, ¿verdad? Lo más seguro que la persona renuncie, entonces se le pregunta por qué se va. Si no está dentro de los indicadores, pues la persona tiene que explicar, ¿verdad? Lo ideal es que explique por qué se va, cuáles son sus causas verdaderas. En esas causas, normalmente el empleado dice, no, es que el jefe que tenía es muy malo, o el salario no me ajusta, o vivo muy largo, etcétera. O sea, ahí plantea causas que me van a servir a mí como empresa para a la próxima vez contratar a alguien, tener esa evidencia de que no debo de hacerlo porque obviamente posiblemente me cause baja, persona que contrate. Entonces, esa es la primera parte. Después, medimos un poco la imagen de la empresa, qué pasa con sus compañeros, las condiciones de trabajo, la seguridad, el ambiente de trabajo, cómo fue el trato con su jefe, ¿verdad? Entonces, al final se pide que explique un poquito cómo fue su relación con ese jefe
y básicamente que dé al final sugerencias y comentarios, ¿verdad? De la empresa. Entonces, insisto, este formato es muy importante al momento del proceso de salida de una persona, ya sea que renuncie o lo despidamos. Muy difícil, son casos esporádicos, ¿verdad? En el caso de despidos, pero en el caso de renuncia sí, sí sirve mucho esta retroalimentación. Estos formatos están en la carpeta de recursos humanos de FuturePath, ¿verdad? Que es parte del manual de operaciones de recursos humanos, ¿verdad? Eh, Hay otro formato que es el formato de despido por periodo de prueba, ¿verdad? Ustedes saben que el periodo de prueba es fundamental evaluarlo porque nos permite, en primer lugar, no pagar de más, no pagar si una persona la vemos que a los 15 días, 20 días, no está cumpliendo, no tiene el perfil, no tiene las actitudes, no tiene las habilidades, pues entonces la persona no pasa el periodo de prueba, se le hace una evaluación para dejar evidencia, ¿verdad? Que hay otro formato de eso, lo vamos a ver después, pero lo importante es que se hace este proceso, ¿verdad? Se pone la fecha, eh, el día, año y todo esto, a quién va dirigido, ¿verdad? Y se escribe, por este medio se está comunicando que a partir de la fecha, la empresa ha decidido rescindir su contrato individual de trabajo, que con usted ha mantenido fundamentándose para ello en lo que el efecto dispone el artículo 52 del Código del Trabajo, en el cual literalmente dice que el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede poner término a su contrato por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Eso es relativo. Algunos abogados dicen que la persona adquiere ciertos derechos irrenunciables. Algunos dicen que al despedirlo por periodo de prueba no se le debería de pagar nada, a no ser la quincena o lo que se le deude la semana, pero bueno, eso queda a mera liberalidad de la organización. Importantísimo, la firma y sello de quien hace el procedimiento, ya sea alta gerencia, ya sea recursos humanos, que tenga un sello importante y que la persona firme de recibido ese despido, ¿verdad? Pone su firma, pone su huella, su nombre, lo que sea, y esto después se envía al Ministerio de Trabajo para sellarse. Muy importante que se selle en el Ministerio del Trabajo. Bueno, ese es el formato, ¿verdad? Hay un tercer formato que quiero platicarles hoy. Este formato se llama documentos generales o checklist de expediente. ¿Por qué es importante? Porque eso a mí me permite llevar control del expediente. ¿Qué tiene, qué no tiene el expediente del empleado? Por ahí hice una auditoría de expedientes y créanlo de que la gran mayoría de los expedientes no tienen ni fotografía en Future. Eso es un poquito delicado porque hay obviamente una debilidad en ese sentido, pero la ventaja es que se puede recuperar. Básicamente lo que yo quería hacer era agarrar un checklist de estos, agarrar los expedientes, ver qué tienen, qué no tienen y hacer un memorándum, ya sea la alta gerencia o yo, y decirle a Francisco, por decir un nombre, Francisco, usted su expediente le hacen falta esta documentación. Por favor, la ocupamos para en determinada fecha, un tiempo prudencial. Claro, hay empleados que entraron hace 15 años, 10 años, que no le vamos a pedir eh, la, las constancias de, ¿cómo se llama?, de antecedentes penales, pero sí puede conseguir una fotografía, una fotocopia de identidad, ¿verdad? Que son son documentos importantes en un expediente. Entonces, estimado, estoy casi terminando este primer video. Insisto, la idea es dar, ¿verdad? Dar una inducción y que quede en evidencia, ¿verdad? Para la persona que vaya a asumir la responsabilidad de Future en el área de recursos humanos o si es alguien de administración que no sepa nada de recursos humanos, pues estos videos le van a servir para entender el por qué se aplican ciertos formatos, ciertos procedimientos, ciertas políticas. eh, y obviamente para que lleve un mejor control de la documentación y de los procesos
de recursos humanos en FuturePath. Entonces, lo voy a dejar hasta acá el video. Cualquier duda, consulta, pues les voy a rogar que me confirmen y me avisen, ¿verdad? Eh, obviamente, van a haber videos más largos en los cuales hay una explicación más amplia de ciertas cosas, como procesos, procedimientos, políticas, eh, un poco dar el contexto del por qué es importante recursos humanos, procesos internos, ¿verdad? Investigaciones internas como la, la encuesta de clima laboral, el proceso de evaluación de desempeño, eh, etcétera. O sea, hay un montón de procesos que en este momento mm, eh, no hay nadie en FuturePath que esté recibiendo este know-how y es, yo creo que por eso tomé esta iniciativa de grabar estos videos que puedan servir como evidencia visual, digamos, ¿verdad? Para si en algún momento se quiere hacer una inducción a alguien y que por alguna razón yo no esté o, ¿verdad? O no se pueda, pues por lo menos queda esa evidencia. Les deseo lo mejor, bendiciones, cuídense, buenos días, buenas noches, buenas tardes.